Elisa, nuevamente aquí en Dame el Poder. Hoy vamos a hablar de varios temas que tienen que ver más del lado económico. Por un lado, Santiago Sáenz Valiente, experto en impuestos, y Martín Cabrales, empresario, vicepresidente de Cabrales. El tema es ver, por un lado, cómo está el clima de negocios en estos días, donde de alguna manera se está llevando a cabo el blanqueo. Un blanqueo muy particular porque está dándose en un contexto distinto, donde por un cruce de información con los países precisamente donde en general se lleva el dinero, esto no va a ser sostenible en el tiempo porque de una u otra manera va a quedar expuesto a la luz, así que evidentemente es un contexto diferente. Como así también la reforma que está prevista tributaria para el año que viene. En realidad todo tiene que ver con todo, porque como siempre les decimos en este programa, este es el momento el que venimos de vivir, de presión fiscal más alta de la historia. Algunos de mis profesores alguna vez, aunque no estudié impuestos, pero sí una de las materias que trataba el tema, me decía que algunos impuestos son confiscatorios. Y yo realmente creo que es un poco lo que hemos vivido. Hay impuestos que se superponen, ni que hablar de los impuestos que, diríamos, están totalmente ya fuera de la emergencia económica o que se perpetuó durante añares y que siguen vigentes. Y todos estos impuestos distorsivos y esta enorme presión fiscal hizo que gente que estuviera ganando un sueldo muy bajo tuviera que pagar como si ganara una fortuna, hablando sencillo y que todos lo entendemos, o son muy pocas las personas que están en blanco, cuando se triplica o se cuadruplica la gente que está en negro. El 40% de la economía está en negro. Entonces esos pocos que están en blanco sostienen una economía prácticamente en negro. La presión es prácticamente insostenible. A tal punto que fíjense ustedes que hay impuestos como pagar ganancias de una manera o de otra, parecido, con distintos nombres, porque ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires o impuesto a las ganancias a nivel nacional, hablando sencillito, prácticamente es lo mismo. ¿Qué reforma va a haber que hacer? ¿Van a ser suficientes? ¿Van a tener en cuenta todo esto que cualquier persona que anda caminando por la calle común y silvestre se da cuenta? Ni que hablar los empresarios también, los pequeños y medianos empresarios, donde gran parte de la economía está en negro también, y muchos mandaron la plata afuera, no solo por la inseguridad jurídica que hemos vivido. ¿Se acuerdan de lo que pasó? O sea, nadie se va a olvidar. La intangibilidad de los depósitos se arrasaron con todo. Eso se repitió más de una vez. El peor caso fue en el 2001. Frente a esa situación de inseguridad jurídica que alguna vez se vivió, más esta enorme presión fiscal y la plata que venga va a seguir estando con una presión fiscal que la reforma tributaria es la que va a decidir cuán alta será. O sea que es fundamental que sepamos qué es lo que van a hacer con los impuestos el año que viene para que la gente que está evaluando la posibilidad de sacar la plata debajo del colchón o de la caja de seguridad o traerla de afuera, vea qué es lo que va a hacer. Así que todos estos temas los vamos a hablar con nuestro invitado. Auspicia este programa Banco Provincia. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Estamos con Santiago Sáenz Valiente, profesor, experto en tema impositivo y asesor. Gracias por venir. Elizabeth, gracias por la invitación. Cada vez menos experto, te digo. Esto está muy complicado. Pero bueno, justamente al principio del programa uno empieza a ver todo lo que está pasando. Entonces, por un lado, el blanqueo, este trabajo de pinzas en el exterior para los que tienen mucha o más o menos plata afuera o abajo del colchón o donde sea. ¿Y qué va a pasar con los que le traigan la plata y los impuestos que van a seguir? Porque en definitiva, si se la llevaron es por algo.
por lo que dije yo, la inseguridad jurídica y la enorme presión fiscal. Entonces, ¿qué estado de situación está y cómo ves todo esto? Sin duda, son dos conceptos absolutamente claros que surgen hoy desde hace tiempo, lo que es la inseguridad jurídica, los cambios de interpretaciones, ni siquiera de cuestiones legales, porque diría que estrictamente la estructura tributaria está igual desde el año 1985. Ha habido algunos cambios de mayor presión fiscal, pero sobre todo la presión fiscal se ha generado por el dejar hacer, dejar pasar, ¿no? O sea, aquí el tema de la inflación es lo que más afectó a la determinación de los impuestos. Pagar impuestos sobre una renta ficticia es lo que realmente, al no tener en cuenta la capacidad de contribuir de cada uno, es la mayor inequidad y muchas veces una gran distorsión y una confiscatoriedad, como vos nombraste. La verdad que es necesario barajar y dar de vuelta. Uno de los pasos sería este blanqueo inmoral, como todos los blanqueos, no es más o menos injusto que otros. Algunos dicen es un blanqueo caro. Y yo digo depende de la situación particular que se esté analizando. No es lo mismo bienes recibidos por herencia y no pagado los impuestos hace 3 años o 5, o alguien que ganó esta plata y se compró un bien hace 15 años y está prescripto el periodo y se ve obligado a blanquear, y entonces lo único que hubiera tenido que pagar es bienes personales, habría que hacer el cálculo, normalmente es mayor al 10%, ni hablar si es un inmueble que paga solo el 5%, realmente es bastante más ventajoso un blanqueo, no lo veo nada caro de ese aspecto, pero ya digo, depende de la situación. Vos y yo sabemos que gracias al cepo querido hay mucha gente que compró dólares, los tiene debajo del colchón, hoy quisiera blanquearlos y tiene que pagar el 10%, cuando en realidad probablemente vendría en su mayoría de fondos declarados. Pero no podía declarar los dólares por la ley penal cambiaria. Entonces, hay que ver cada caso en particular. También es cierto que muchos están pensando claramente en que si tienen $200.000 y 2 hijos, le ponen $50.000 a cada uno para que blanquee, a los 2 hijos y a la esposa. Y de esa manera, en vez de pagar el 10, pagan el 5. Con lo cual, eso de que es caro es relativo, depende de los casos, ¿Cómo las situaciones. le ponen Claro, directamente declara una exteriorización, un blanqueo, cada uno de los hijos mayores, la esposa y el marido. Lo que pasa es que la gente va a tener en cuenta, a ver, los que tienen $500.000 millones, olvidate. pero los que, por ejemplo, hay gente que juntó $100.000. Te fue la mano con la cifra, $80.000, pero bueno. $20.000. Una persona que junta $20.000 para su vejez, o $10.000, y después si hubiera pagado los impuestos, yo no sé qué porcentaje, pero es alrededor del 5%, y no tenía otro ingreso, en 10 años se le terminó el ahorro. O sea que se quedó sin plata para la vejez. Pero obvio, en 10 años, mucho más, mucho menos. O sea, es lógico. Se va a volver a eso. El que blanquee $20.000, No, lo que fuere, por $20.000 paga los no. impuestos, en 10 años se quedó sin plata. No, a ver, lo que pasa es que seguramente se lo consume mucho antes. ¿Cuánto pero se paga por la existencia de esa plata? por la existencia, bueno, a ver, vamos al día después del blanqueo. Claro. Vos pusiste justo un ejemplo que son $20.000, que el blanqueo de $20.000 es exento. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa en bienes personales? ¿Hasta cuánto se Hasta $20.000 está exento. Entonces, el planteo es ¿qué pasa después, el día después? Bueno, y ahí, a ver, nos metemos con el blanqueo, si querés, o vamos ya a reformas tributarias, porque la verdad es que dentro de la propia ley de sinceramiento fiscal, ¿no?, hay reformas tributarias incorporadas, algunas de mucha importancia, entre ellas el impuesto a los bienes personales con una reducción abrupta a través de una reducción de tasa, el porcentual que era el 1,25 pasa directo al 0,75%, casi a la mitad, el mínimo no imponible que en realidad no existía porque superaba los 305.000 y pagaba sobre el total, ahora va a ser 800.000 pesos para el 2016, y en el 2017 y 2018 también sigue aumentando el mínimo y sigue bajando la alícuota. Pero eso es para los que pagaron bienes personales. Sí, claro. En tiempo y forma. Que presentaron la declaración jurada en tiempo y forma. No. Esto para todos. Esto para todos. Esto para todos los que les corresponde pagar. Hay algunos que tienen el cliché de buen cumplidor, porque el 2014 y el 2015 lo cumplieron bien, no tienen ninguna ejecución fiscal, no tienen ningún plan de facilidades de pago parecido al de el muchacho Cristóbal. Entonces, bueno, en esos casos
son buenos cumplidores y están exentos del impuesto a los bienes personales en el 2016, 17 y 18, cualquiera sea el patrimonio que tengan. Para eso lo tienen que haber presentado antes de la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada. O sea, en tiempo y forma. Bueno, sí. Si se a partir del demoraron día unos meses, 16, a partir del día 16 de agosto está operativo, ya está operativo en el software de la AFIP, y entonces ahí uno se incluye para tramitar el buen cumplidor. Pero si alguien no hizo la presentación de declaración jurada de bienes personales, se demoró. No, bueno, ese no está en orden. Ese tiene que pagar el 0,75, el 0,50, el 0,25. O sea, que hay un beneficio para todos. Hay un pero beneficio mucho mejor para el que lo hizo en tiempo y forma. Claro, sí, exactamente. Hay para todos, pero para el que lo hizo en tiempo y forma está totalmente feo. ¿Y qué hay de nuevo con la reforma? Porque me imagino que de la mano de esto también hay, aparte de lo que nos estamos enterando, yo por lo menos, otra reforma tributaria dando vuelta. Bueno, a ver, hay varias cosas. A ver. En la propia ley de sinceramiento fiscal, además de esto, hay una eliminación del 10% a la distribución de utilidades, es decir, a los dividendos, que no es menor haberlo eliminado, que estaba vigente desde septiembre de 2013 y a mi juicio era muy injusto, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de ganancia que es el 35 ya, ¿no? Y encima sobre una renta que no es real. Por otro lado también está la exención del impuesto a la ganancia mínima presunta, este impuesto que ya ha sido categorizado. ¿Qué quiere decir la exención? Directamente la eliminación. Eliminan Está eliminado a partir del 2019 el impuesto a la ganancia mínima presunta. A partir del 2019. Momento. Para las pymes, pequeñas y medianas empresas, a partir del 2017 por la ley de pymes. Porque, a ver, ¿qué es lo que hay hoy? Hoy hay reformas en la ley de sinceramiento fiscal que todas tienden a reducir los impuestos. Hay, además, una ley, que estamos esperando el decreto, reglamentario, respecto de las pymes. Pymes categorizadas de acuerdo a la ley de pymes y con algunas modificaciones dentro de esta propia ley de fomento fiscal, donde a partir del 2017 no pagan ganancia mínima presunta, a partir del 2017 también no pueden computar, el impuesto al crédito y débito bancario en un 100% si son pequeñas y el 50% si son medianas. ¿Y en el 2019 directamente lo eliminan también para el sector agropecuario? Para todos los sectores está eliminado ganancia mínima presunta. ¿Y qué otro tema? Sector agropecuario también, incluso como pyme, si factura menos de 100 millones de pesos anuales. Y ahora, para el sector agropecuario también no importa el monto de facturación. No importa. 100 millones. Yo quiero hasta hablar de 100 temas millones. grosos que Hasta son 100 millones. complicados ¿sí? para la gente. Yo dije al principio del programa, se superponen. Nadie va a tener en cuenta de esto. ¿Cómo pagar ingreso bruto en provincia, más ganancia mínima presunta, todo junto sobre la ganancia? A ver, acá hay un tema... Es todo sobre lo mismo. Sí, acá hay un tema muy relevante. A ver, esta superposición de tributos o justaposición fue criticada y es criticada por todos nosotros, los que estamos diariamente en esto. No caben dudas de que la doble tributación puede generar en ciertas situaciones, jurídicamente muy analizada, una confiscatoriedad, que no es fácil de demostrarlo. Sí es cierto, y hay que tener en cuenta que esto implica una reforma de fondo de la coparticipación federal, porque esto tiene que ver con la delegación de poderes fiscales que se le otorga a las provincias y que se reserva a la nación. La gente paga como si fuera el ingreso bruto, es una ganancia a la provincia o a la ciudad y otra ganancia a la nación, a la FIP. El impuesto a los ingresos brutos no van a hacer nada con respecto a eso. Sí. Bueno, a ver, hay 15 senadores y 15 diputados que ya están conformando la comisión de análisis para el cambio del sistema tributario de la Argentina. Ya está funcionando desde hace un mes, ¿y esto lo tiene más o menos? Eso está previsto en la propia ley de sinceramiento fiscal. La superposición. Toda la estructura tributaria hay que cambiarla. La superposición tiene que ver, insisto, con las facultades que se delegan y las que se reserva la nación y las provincias. Y también está previsto esto del impuesto a la ganancia para la gente que gana un sueldo y paga como si... A ver, el tema del mínimo... gana un sueldito y paga impuesto a la ganancia. Por supuesto. El tema... Aunque lo modificaron, pero igual, sigue siendo una enormidad de plata. Por supuesto, Elizabeth. A ver, el tema de impuesto a las ganancias se ha modificado algo muy importante, que es lo que era el decreto 1242, que era del 2013, que era terrible, porque no tenía en cuenta la verdadera ganancia del sujeto, sino la historia. Esto no admite ningún tipo de validación de ninguna naturaleza. Ahora,
Hoy el mínimo no imponible, casado, bueno, acá el problema más grave no es solo la gente en relación de dependencia, sino los que estamos en forma independiente. ¿Por qué? Porque la relación de dependencia es poco, tiene un mínimo de 18.000 solteros, 23.000, 25.000 casados, pero el independiente paga por encima de los 7.000 pesos por mes. Entonces, esto por supuesto que hay que abolir esta diferencia injustificada y hay que resolver el tema de la tabla de la determinación del impuesto y el mínimo. ¿Y cómo viene? ¿Está blanqueando ya la gente? Yo escuché que hay mucha expectativa en el mercado inmobiliario, están pidiendo tasaciones en Uruguay, tasaciones para blanquear plata en Uruguay, porque evidentemente el intercambio de información llegó tasaciones de inmuebles, primero que nada acá del otro lado de la orilla. Las tasaciones de bienes se están pidiendo en Uruguay y acá, y en Miami, y en muchos otros países. El blanqueo viene muy fuerte, a mi juicio se va a blanquear muchísimo, hay que ver cuánto traen al país, pero blanquear, se va a blanquear muchísimo. La gran mayoría de la gente está blanqueando, está analizando, está viendo cómo, si compra bonos, si no compra bonos, en qué momento lo hace, especulando con alguna diferencia de cambio también, lo está especulando, pero realmente hay muchísima gente que va a blanquear y hay mucha más plata en el mercado de lo que uno cree, en general en el exterior y mucho debajo del colchón también, ¿no? Bueno, esperemos que esto salga bien y también que algún día evalúen este tema, ¿no? De toda la gente, los pocos que tributan en blanco. Tal cual. Manteniendo a todo el resto que no tributa. Por eso digo que es. O sea, no te dan un ticket en ningún lugar. Es una vergüenza. O sea, ni en el chino que lo tenés que pedir, ni en la mercería, ferretería, ni en los restaurantes, pueblo. Te dicen, no, es un control. Claro. O te dan una boletita que vos mirás y ves que no es un papel sin duda, real de la FIP. Yo creo que tiene que cambiar sin ninguna duda y creo que esto es un impulso importante y creo que es una jugada muy, muy grande este blanqueo y creo que puede mejorar mucho la Argentina y esperemos que así sea, ¿no? Gracias, Santiago. No, gracias a vos, Después de la pausa, Martín Cabrales. Ya volvemos, no se vayan. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 158 años de trayectoria junto al agro. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como los soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Con Martín Cabrales, empresario. Gracias por venir, Martín. No, gracias por invitarme. Bueno, justamente estamos hablando un poco de todo esto, de cuál va a ser el impacto del blanqueo y lo que yo había dicho al principio del programa, que cuál es el clima de negocios con todo esto en este contexto con gobierno nuevo y muchas otras cosas que tienen que ver con el impacto también que está teniendo todo el tema tarifario y demás en las empresas. Yo creo que el clima de negocios es bueno porque tenés quien te escuche, hay un interlocutor que escucha las necesidades de los empresarios. Hay un clima también que se vive de ansiedad, que es lógico, porque uno quiere que las cosas cambien. Los empresarios necesitamos competir, necesitamos rentar, necesitamos crecer y queremos, obviamente, cambios. Lo que pasa que, bueno, hay que tener un poco de paciencia y es un año complicado en cuanto a eso. Es un año de muchas medidas, de muchas cosas nuevas, de mucho impacto, como dijiste vos. Y bueno, hay que esperar el año que viene y sobre todo mitad del año que viene, te diría, para ver los cambios reales, como puede ser el blanqueo, todo. Ya se ven cosas. ¿Cuál fue el impacto del aumento de todas las tarifas? Bueno, yo todavía no lo estoy viviendo, porque nuestra industria está radicada en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata. Ya pagábamos algunos servicios más caros de lo que la gente está acostumbrada a pagar acá en Capital. Pero yo pienso que al tema
particular, es decir, a mí como consumidor, obviamente a nadie no nos gusta que nos suban las tarifas. Es complicado, pero era una realidad, sabíamos que las tarifas tenían que subir. No sé cuánto pagás vos de cable o por ver televisión, pero yo pago 1000 y pico de pesos por ver cablevisión. Y bueno, ahora estoy pagando lo mismo por tener luz o por tener agua. Es decir, uno está acostumbrado a pagar por determinadas cosas mucho y por otras no estaba acostumbrado a pagar muy poco. Yo no digo que sea bueno ni malo, pero uno se acostumbra a pagar poco por determinados servicios que son esenciales. Y bueno, son costos que sabíamos que había cosas que sabíamos que iban a pasar. Cayó el consumo en todos los supermercados y hay sectores que están un poco más complicados, como es el sector de la metalmecánica, que tiene que ver Sí, vos con tenés muy relacionada, que conoces. Yo conozco a gente de todos los sectores. Y me informo. Y siempre estuve en contacto con el mundo empresario también, además de político. Y bueno, en realidad veo sectores muy perjudicados, como la metalmecánica. Esto tiene que ver también con el tema de Brasil, ni que hablar, la venta de autos y demás. Y otros sectores que también se están quejando. ¿Qué pasa con el tema del café o lo que es el rubro? El café yo veo que hay un cambio de hábitos en el consumo. No se toma café, se toma más café dentro del hogar y menos fuera del hogar. Es decir, la gente, en vez de ir a consumir al shopping, al bar o hacer sobremesa en el restaurante, se queda más en su casa y se lo toma en su casa. O sea que... El nivel de consumo en Argentina de café sigue siendo más o menos el mismo. Per cápita se sigue consumiendo lo mismo históricamente. Puede bajar 100 gramos, subir 200, pero es más o menos estable el consumo de café. No es un gran consumidor de café el argentino. A pesar de lo que todo el mundo piensa, el argentino consume 1 kilo por habitante por año, lo cual es bastante bajo, históricamente. ¿Y en realidad no los afectó a ustedes esta caída del consumo? No, por eso te digo, siempre, es decir, sí, afecta, porque como te digo, en vez de salir a tomarlo, vos en vez de ir con una amiga a tomar café afuera, te encontrás con gente amiga a tomar café, no haces ese gasto. Se quedan en la casa. Se quedan en tu casa. Sí, están cerrando. Antes era por un tema de seguridad, antes ya había afectado esto por el tema de la seguridad, que la gente salía menos porque le daba miedo. Ahora pienso que es por un tema de bolsillo económico. Por eso lo que vos decís es real. Hay muchos restaurantes que han cerrado o confiterías y consumen aquellos que de pronto están en un nivel o muy alto o aquellos que lo incluyen en el menú fijo. Viste que están las promociones de menú fijo que incluyen el café. El gobierno dice que ya vamos a ver que se controló la inflación, ellos conocen las cifras, en la práctica todavía nosotros no lo estamos viendo. Pero yo creo que se está controlando la inflación, un poco también lamentablemente por la caída de consumo. Se está controlando y yo creo que sí, que la inflación lo vamos a ver que se está controlando. Ahora, ¿por qué ustedes piensan como empresarios que es el año que viene que vamos a notar más los frutos de este esfuerzo? Porque en definitiva es un esfuerzo enorme que está haciendo un esfuerzo enorme que estamos haciendo todos, empresarios, la población, como vos dijiste. Sí, porque nos de la sentimos mano todos afectados. De planchar la inflación viene esta recesión. Sí, esta caída en el consumo. Enfriar la economía, diríamos. Para salir después de otra manera. Que, bueno, ¿por qué piensan ustedes que va a ser el año que viene? Sí, yo pienso porque el año que viene la gente... Yo pienso que a pesar de todo, cuando vos le preguntás a la gente qué piensa, es optimista. Porque sabe que de la otra manera íbamos lo hemos hablado en tu programa años atrás, ibas a un lugar peor, ibas a un sitio peor. De esta manera el camino de pronto, el corto plazo es más difícil, pero a mediano plazo veo una Argentina mejor colocada mundialmente. Ahora, bueno, yo había hablado con un analista político la semana pasada y con varios, pero vos también podés pensar en esto porque sos abogado. ¿Cómo crees que la gente puede adaptarse? Aparte vendés un producto de consumo masivo, que la gente está muy acostumbrada al consumismo. Que esto también viene de la mano con un sistema político en el cual todo era accesible, plan 12 cuotas sin interés, la energía no valía nada, nos la regalaban, era baratísima, cuando en realidad producir energía es lo más caro que hay, ni que hablar de perforar un pozo de petróleo. Pero nosotros vivimos también como una especie de realidad del 1 a 1,
de una irrealidad del 1 a 1. O sea, ¿de cuándo estás hablando? De la época de Menem, la segunda época de Menem. Yo lo vivo como que fue como una irrealidad, porque la verdad que valía barata la energía y en realidad es carísima. Teníamos planes para comprarnos todo lo que queríamos, cuando a veces nuestros ingresos no daban como para eso. Y de una manera o de otra esto se iba licuando también por el efecto de la inflación. ¿Y en qué medida crees que la gente nos vamos a acostumbrar a tener que hacer este esfuerzo, ¿no? A restringirnos en esto nuestros como para gastos. Poder, claro, diríamos, creo que vamos a atravesar tener de pronto esta un gasto más inteligente. Es difícil. Es decir, las 12 cuotas en otros países no existen, ¿no? La tarjeta de crédito en cuota, pero sí existe el crédito para comprarte una casa. Yo lo conté en el otro programa, que existe el crédito para comprarte una casa, pero esto de comparte todo. Claro, bueno, y el Estado también va a tener que hacer su esfuerzo, porque no es solamente un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. También el gasto público, nosotros vamos a tener que hacer el esfuerzo, pero también el Estado, los impuestos que pagamos son altos. Lo que pasa es que, claro, con el plan... como dijimos al principio, el empresario tiene que ser competitivo. Si todo va a estar acompañado del esfuerzo del empresario y todo va a estar cargado al empresario o al consumidor, es muy difícil. Claro. Que el Estado también va a tener que afilar. ¿Hicieron un aporte de controlar los precios? Hubo muchos Yo creo que también vos también venías con mucho atraso. No hablo por todos, porque no puedo hablar por todos, pero yo te digo que había mucho atraso. Y bueno, y por último, ¿qué perspectivas ves para tu sector el año que viene? Yo siempre soy optimista. He sido optimista en los peores momentos, que nosotros este año cumplimos 75 años como empresa, empieza un gobierno nuevo, un gobierno que eligieron la mayoría de los argentinos, que elegimos todos. El año que viene hay elecciones también, lo cual es un signo que vos sabés que es un año donde los políticos se tienen que poner las pilas. Y nosotros como empresarios, como argentinos y empresarios, estamos acostumbrados que nos elijan todos los días. Los consumidores a nosotros nos tienen que elegir todos los días. Así que yo soy optimista, creo en Argentina, creo en los empresarios argentinos y creo en los consumidores y en nosotros. Hacemos siempre un gran esfuerzo. Bueno, esperemos que todo salga con tu optimismo. Esperemos que sí. Yo te agradezco mucho haber estado acá. Gracias a vos, gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Dame el Poder y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí.